Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta comunicación dentro del cuarto seminario internacional de literatura hispanoamericana en el aula Nuevos Horizontes, que lleva por título Proyectos transmedia sobre literatura hispanoamericana. En primer lugar, agradecer tanto al comité organizador como al comité científico la invitación para poder formar parte de este seminario. Y en esta comunicación vamos a abordar cómo se aterriza la presencia de los clásicos y de los autores hispanoamericanos en el aula de secundaria, concretamente en el primer ciclo de educación secundaria obligatoria. Una de las principales dudas que nos planteamos es cómo encajar la presencia de autores y obras de literatura hispanoamericana en el currículum de educación secundaria en sus cursos iniciales. Cursos en los que no encontramos historia literaria al uso y que tampoco se caracterizan por un tratamiento de la literatura transversal en esa etapa. Si recurrimos a la LOMLOE como actual ley educativa, sí que vamos a encontrar que en las competencias específicas dentro del área de lengua y literatura castellana, vamos a encontrar que vamos a desglosar al menos 8 de ellas donde consideramos que sí que está justificada la presencia de la literatura hispanoamericana en el aula de lengua y literatura. Por ejemplo, en la primera competencia específica, aquella que nos pide describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y el desarrollo sociohistórico de sus lenguas. Y es aquí donde entra el matiz que nos justifica el uso de la literatura hispanoamericana y también las características de las principales variedades dialectales del español para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y los prejuicios lingüísticos, así como para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. Vemos aquí que el uso o la apuesta por la literatura hispanoamericana en el primer ciclo no está excluida de cumplir con unas competencias específicas, como podemos ver en esta primera competencia. En la segunda, que nos refiere a comprender, a interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la información más relevante, identificando el punto de vista y la intención de la emisora o valorando su fiabilidad, su forma y su contenido para construir conocimiento, para formar su opinión y para ensanchar las posibilidades del disfrute y ocio, vemos cómo la oralidad, entendida como variedad tópica y fonética de los autores hispanoamericanos, pueden constituir uno de los fuertes de este punto o en esa competencia específica. La tercera de ellas, la que alude a producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y un registro adecuado, nos lleva a pensar cómo los alumnos y las alumnas de primer ciclo de educación secundaria son capaces de construir realidades literarias más allá del texto como fuente de origen. Si hablamos de vídeos, audios, presencia en redes sociales, infografías y un amplio etcétera de representaciones semióticas, es aquí donde confluyen en la tercera de las competencias específicas. La cuarta de las competencias específicas que señalamos es la de comprender, interpretar y valorar textos escritos con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, también reconociendo el sentido global, las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma, y evaluando su calidad y fiabilidad para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. Vemos aquí cómo los puntos de vista de los textos instructivos, narrativos o el sentido de la ironía o la sátira en algunos autores nos puede ayudar a expandir los conocimientos literarios, lingüísticos y semióticos por parte del alumnado. En un segundo bloque de competencias específicas vamos a encontrar la quinta, que nos refiere a la producción de textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. Veamos que si queremos que el influjo de los textos publicitarios o los textos instructivos que se producen en Argentina son una fuente de inspiración y referencia para nuestro alumnado, debemos incentivar el sentido crítico de
saber qué tipo de lenguaje pueden utilizar, qué recursos pueden utilizar y orientar, ayudar o incluso aprender del alumnado en cuanto a las propuestas multimodales que sean capaces de llevar a cabo. Tanto es así que en la competencia específica séptima, selección y lectura de manera progresiva autónoma de obras diversas como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad y complejidad, así como en calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura para constituir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura, asistimos a la ampliación de la literatura más allá de la literatura propiamente peninsular. Si hablamos de literatura de aventuras o si hablamos de dietarios o género epistolar, es casi imprescindible aludir a los cuentos de Cortázar, a los cuentos de García Márquez, a los relatos breves de Gabriela Mistral y un amplio etcétera de autores procedentes de ultramar. Las últimas competencias que queremos que justificarían la apuesta de la literatura hispanoamericana en el primer ciclo de la ESO es la de leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal. Aquí es importante ese aspecto de universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales, que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos con intención literaria. Es obvio que si hablamos de poesía en el contexto hispanoamericano, al alumnado les puede sonar de forma más efímera Neruda, Benedetti o autores que en prosa han triunfado como García Márquez, Vargas Llosa, Isabel Allende, etc. Lo que aquí queremos ver es que si no tienen por qué leer textos completos, sino ver fragmentos. Por ejemplo, los textos hispanoamericanos gozan de gran riqueza lingüística en la forma de abordar los textos narrativos y especialmente los textos descriptivos, para así que empiecen a familiarizarse con estilos distintos de producciones literarias que van más allá de su nivel lingüístico propiamente de la región en la que se encuentran. Esta justificación responde a que apostar por la multimodalidad en el desarrollo de proyectos en los primeros cursos de educación secundaria nos va a permitir abordar aspectos esenciales como el fomento de la lectura, la oralidad, el tratamiento de las tipologías textuales y la consolidación, así como la expansión de competencias comunicativas. El primero de los proyectos que aquí vamos a abordar tiene por título La Orden del Lector y es un punto de encuentro donde los alumnos y alumnas muestran, hablan, realizan sus críticas literarias de obras que han leído, tanto en formato analógico como en formato digital, y su interacción con los propios autores a través de redes sociales o las producciones de imágenes a partir de las portadas de los libros como fotoportadas de los mismos. Aquí en la parte inferior les dejo la dirección del proyecto, que ha recibido distintos reconocimientos, pero lo más importante es que ha creado un banco de textos, un banco de recursos que fomenta la recomendación de libros entre iguales. No es igual que un docente recomiende una obra corta a unos alumnos que los propios compañeros lo hagan. De esta forma no solo estamos creando el hábito lector, sino también creando una cultura de hablar sobre lecturas y establecer vínculos entre lectores y obras. El segundo de los proyectos que queremos destacar es el del proyecto Maestro Benedetti, que se llevó a cabo con motivo del centenario del nacimiento del autor, donde alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO interpretaron, personalizaron y redimensionaron poemas y fragmentos en prosa cortos del señor Benedetti. Una de las principales cuestiones que aquí se abordaron fue que no se establece un formato obligatorio rígido para cada obra, sino que cada grupo de alumnos elegía la forma de representar en la cual se encontraban más cómodos,
aquella que consideran que podía comunicar de forma más eficaz y aquella que resultase visual e intelectualmente más atractiva. Tanto así que encontramos presentaciones multimedia, dibujos en la forma de Draw My Life sobre la historia del propio poema, o incluso un lip dub en la que combinan los alumnos fragmentos de un poema de Benedetti con una canción de Macaco. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta representación de lo que hablábamos anteriormente, cómo un fragmento del poema tiene es reproducido parcialmente en la canción publicada muchos años después. Así se permite ver cómo las intertextualidades entre la obra literaria y las representaciones semióticas más contemporáneas siguen teniendo una muestra evidente de trasiego informativo y trasiego textual. El siguiente de los proyectos que queremos abordar es el proyecto de Poesía Eres Tú, en el cual alumnos de 3 a 90 años declamaban obras líricas de todos los autores que eran conocidos en el sistema educativo. Así podemos interpretar que un grupo de alumnos, por ejemplo chilenos, hablase de Neruda por ser su fuente de representación más próxima. También, como podemos ver en la imagen, un centro de alumnos con discapacidad auditiva era capaz de interpretar el mismo poema en lengua de signos al tiempo que una voz en off lo narraba. Una tercera vía es que alumnos escuchen de la propia voz de Neruda este poema y sean capaces de hacer una performance, una representación en el aula. De esta forma, lo que vamos a encontrar es que un mismo poema, no importa las fronteras, no importa la edad, no importa el nivel académico, no importa la capacidad creativa para expresarlo, une no solo a hablantes de un mismo idioma, sino que también une a lectores y a estudiantes que tienen en sí el gusto por la poesía y que sienten la capacidad de ser escuchados y expresarse con los mismos sentimientos o sentimientos diferenciados en relación a los que podía encontrar el propio autor. Este proyecto incide más en aspectos emotivos, en aspectos pragmáticos que en aspectos curriculares, puesto que no se evalúa si un alumno sabe o no rimar, si sabe o no contar sílabas, sino si entiende qué expresa el poeta, si es capaz de expresar qué le hace sentir ese poema y cómo interpreta cada uno de los representantes de cada poema esa obra. El cuarto de los proyectos, retomando el género epistolar, es el proyecto de Cartas para la Esperanza que se llevó a cabo durante la pandemia, a través del cual, si miramos el nutrido ejemplo del género epistolar en la literatura hispanoamericana, se puede plantear que los alumnos aborden una práctica que está cada vez más en desuso, como es la de la redacción de cartas. En este caso, lo que se pretendía era establecer un vínculo emocional entre los alumnos que estaban confinados en sus domicilios y los pacientes de larga duración que estaban en centros hospitalarios de la ciudad de Madrid por COVID. Así nos pusimos en contacto con personal médico de distintos centros en una campaña de sensibilización y cada alumno enviaba cartas a un desconocido con la única misión de fomentar ese aliento, ese ánimo a un desconocido con el cual debían empatizar con sus palabras. Si nos fijamos, aquí hay mensajes eminentemente emotivos llevados a cabo por alumnos de primero y segundo de la ESO. Cuando un alumno, por ejemplo, en el primer ejemplo que vemos en la pantalla, nos dice que la vida es como un folio en blanco con un punto en medio, no sé si sabes a lo que me refiero, y es que solo nos fijamos en un punto negro, que sería malo, y no nos fijamos en el folio en blanco, que sería lo bueno que nos pasa en la vida. Así que cuando todo esto termine, quiero que te fijes en lo bueno y no en lo malo. Por favor, hazme caso, que te vendrá bien. Y eso se decía un alumno de 12 o 13 años a alguien desconocido que solo sabía que estaba en un mal momento de su vida. Otro alumno afirmaba que
Aunque yo ahora estoy en mi casa, hace unos 4 años y medio aproximadamente, estaba en un hospital, pero el que estaba en la camilla era mi padre. Lo único que sabía es que a mi padre le dolía mucho la espalda, pero no era eso, era un cáncer del cual salió y ahora está en casa mandando toda su fuerza a todas esas personas que viven tu misma situación. Pero no solo él, sino toda una nación que se ha unido para apoyarnos desde sus casas. Si nos fijamos, el sentido emotivo que lleva a unas cotas de sensibilidad que difícilmente podemos establecerlo solo con una lectura y una reflexión en voz alta. También escribir y emular cómo los grandes autores hispanoamericanos establecen esas cartas y también dosificadas en cuanto a nivel. No es igual dar un texto de Octavio Paz, que de Gabriel Mistral, que de García Márquez, que de cualquiera de los autores que han cultivado este género, nos pueden dar una muestra de ello. Otra alumna dice: hola, tú no me conoces, pero quiero que me sepas que estoy contigo. Estás en mi mente y en mi corazón. Esta lucha no es solo tuya, es de todos nosotros y juntos podremos superarla. Me llamo Alba, soy alumna de segundo de la ESO y te escribo esta carta para darte todo el ánimo y fuerza del mundo. Tirar la toalla no está en nuestras mentes. Fijaos como aquí lo que buscamos no es que se focalicen en la adversidad, que ya todo el mundo la conocía, sino que estos textos connotan una empatía y una capacidad de generar una emoción que se superpone a cualquier hecho pragmático, ¿no? El último texto que nos encontramos es el que indica, por último: el día que salgas quiero que te levantes y con todas tus fuerzas me dediques un baile que te haga pensar que todo esto ya ha acabado y te acuerdes de mí. Pues estos textos, que inicialmente eran textos estáticos y textos planos, se convirtieron luego en cada carta, llevaba un código QR asociado, en el que el alumno no solo escribía ese texto, sino que miraba fijamente a la cámara para que el paciente, desde su cama, desde su teléfono móvil, pudiese sentir con la voz del autor ese mensaje, con lo cual ya nos llevamos a un texto escrito a mano, a un mensaje multimodal que trasciende el texto. Ya es una cuestión estética, emotiva, práctica. La última de las propuestas que hemos llevado a cabo es la de utilizar los textos instructivos de Julio Cortázar en Historia de Cronopios y de Famas para realizar o para que los alumnos sean capaces de reinterpretar algunas de las acciones de las instrucciones que proponen los textos que Cortázar utiliza como punto de partida. No solo porque las instrucciones para dar cuerda al reloj o para llorar o para subir una escalera nos ofrecen textos que van pautados en cuanto a conectores textuales, sino también para saber que los elementos de propiedades del texto, como la adecuación, la coherencia y la cohesión, nos van a permitir también abordar cuestiones como las variabilidades diatópicas y diastáticas en cuanto al origen de los textos de partida, pero también la adaptación de las instrucciones que generan los alumnos con sus compañeros. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de la Consejería de Educación Canaria, que daba cómo los textos que habían creado los alumnos los habían convertido en podcast, pero también aquí podíamos hacerlo, o como así lo hicimos en el aula, instrucciones para comer con palillos, instrucciones para atarse los cordones o instrucciones como para llegar a ciegas en caso de que se haya luz hasta la puerta más cercana. Realidades y acciones que son próximas al alumnado y que constituyen una propuesta de personalizar como un punto de partida, que es la obra de Julio Cortázar, llega a la vida cotidiana de los alumnos y así se fomenta la creación de textos multimodales en beneficio de su conocimiento y su bagaje cultural. Me gustaría acabar indicando que la literatura hispanoamericana, sin estar presente en el currículum de primer y segundo de la ESO de forma directa, sí se encuentra de forma procedimental en aspectos que consideramos curriculares, como pueden ser la expresión oral, en la poesía o en los textos instructivos cuando graban vídeos, en el trabajo de tipologías textuales a partir de textos descriptivos, instructivos y epistolares, así como me gustaría también remarcar que la literatura hispanoamericana
en los primeros cursos de educación secundaria permite abordar la creatividad, la dialectología y la metaliteratura más allá de los componentes estrictamente gramaticales. Por tanto, la poesía para nosotros tiene un papel testimonial, pero relevante en las figuras de Neruda, Benedetti y Mistral, que conviene no solo fomentar, sino también hacer partícipes de los alumnos a que la capacidad que tienen de crear, de personalizar, de adaptar o de expandir los textos originales trasciende puramente de una actividad académica. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cuantas consultas tengan. Gracias.